Y bueno, Miguel y amigues que nos acompañan, ahora, como sabemos, las noticias falsas no tienen ningún tipo de frontera, así que hoy les voy a contar sobre 3 casos que me encontré esta semana que me parecieron sumamente interesantes. Vamos a empezar con una supuesta fotografía de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, hospitalizado. Se trata de esta imagen que ven en sus pantallas y en realidad la foto de Bolsonaro hospitalizado está en línea desde septiembre de 2019, cuando en efecto estuvo en el hospital por una operación por una hernia abdominal. Él mismo, de hecho, la publicó en su propia cuenta de Instagram el 11 de septiembre del año pasado y esta información fue desmentida por el detector de mentiras del medio digital La Silla Vacía. Y luego, pues hoy que tenemos un programa rico en tratamientos y en presuntas curas para el coronavirus, les vamos a platicar sobre una noticia que se hizo muy famosa en la semana sobre la dexametasona y el coronavirus. En junio se anunció que la dexametasona podría reducir la mortalidad de los pacientes más graves de COVID-19. Así lo afirmaban tanto un comunicado de prensa como el reporte preliminar de los médicos del Reino Unido que habían probado este medicamento en pacientes. Después, en julio, este estudio se publicó en el New England Journal of Medicine. Y finalmente la noticia ha hecho que muchas personas que no tienen el virus o que tienen síntomas leves adquieran el medicamento sin prever que solo funciona para los casos más críticos y que debe tomarse bajo estricta vigilancia. Es importante saber que la dexametasona es un corticoide, es decir, de la familia de la cortisona, y que actúa como un desinflamatorio súper fuerte. Se empezó a utilizar desde los años 70 para tratar pacientes con enfermedades muy agresivas como el cáncer y también se ha utilizado en diversos tipos de alergia. Sin embargo, como decimos, requiere estricta vigilancia médica porque entre sus efectos adversos cuenta elevar el nivel de glucosa en la sangre, puede llegar a producir glaucoma, cataratas, hipertensión, retención de líquidos, aumento de peso, osteoporosis, entre muchos otros padecimientos que si usted no tiene, por favor, no se los busque. Por otra parte, tenemos una tercera noticia en Singapur. Este lugar que parece muy lejano, se trata de una de las ciudades-estado que parecieran ser el futuro de la tecnología, de la modernidad, un modelo de ciudad-jardín. Bueno, pues resulta que Singapur tuvo elecciones este año, hace unos días, como cierto país que viene a mi memoria que también tiene elecciones este año en noviembre, y que esto pone las noticias falsas en otro contexto. Y es que en Singapur el año pasado entró en vigor la Ley de Protección contra las Falsedades y Manipulación en Línea, POFMA, por sus siglas en inglés, según la cual las autoridades pueden ordenar a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a los usuarios de las redes que pongan advertencias de que sus páginas o publicaciones pueden contener declaraciones falsas o enlaces a sitio web de verificación de hechos del gobierno. Los grupos de derechos humanos, desde el inicio de la entrada en vigor de esta ley, han advertido que podría usarse para presionar a las figuras de oposición. Y es que casualmente durante los tiempos de campaña, solo los candidatos de oposición fueron procesados por la ley por los comentarios hechos sobre, por ejemplo, gastos gubernamentales para estudiantes extranjeros, los planes para aumentar la población de esta ciudad-estado, y los avisos gubernamentales que desalientan las pruebas de COVID-19 para trabajadores extranjeros. Todo esto ocurre en medio de una recesión económica muy importante que tiene la ciudad-estado a partir de la crisis de coronavirus y que pone en entredicho esta modernidad que a veces, digamos, los medios de comunicación nos dejan entrever en estas ciudades modernísimas. Toda esta historia la pueden encontrar en la agencia Reuters, es libre y la pueden revisar y está muy interesante y la recomiendo muchísimo. ¿A dónde vamos ahora, Miguel? Antes de ir a donde tenemos que ir, Mariana, ¿qué opinas sobre justamente esta discusión a propósito de la libertad de expresión y las noticias falsas? ¿Crees que una legislación que vigile las noticias falsas puede ir en contra de la libertad de expresión? Yo creo que la legislación y la regulación en general tienen que hacerse con el suficiente cuidado para que no mermen las libertades y favorezcan un poco más la ética profesional.
y sobre todo la aplicación de esta ley, que es una parte que advierte mucho los grupos de derechos humanos en el caso específico de Singapur, que es más allá de la construcción de la ley, la aplicación y los recovecos legales que puede alcanzar para usarse en contra de la oposición en este caso, porque casualmente solo se ha aplicado contra los partidos de oposición y contra los candidatos de oposición. Entonces, creo que ciertas regulaciones que pueden ser muy estrictas, sin duda pueden permitir una aplicación que no sea la que se estaba esperando, quizás.